los conductos de la sangre se pueden mezclar con los conductos del sudor. Dicen así, explican de una manera científica lo que ocurrió, pero como haya sido, él estaba padeciendo, estaba en un profundo dolor, en una profunda tristeza que él mismo la dijo, en una profunda agonía. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia nos dice que Cristo no fue a la cruz con rezongo, ni con reproche, ni de manera vacilante, nunca él vaciló, sino que con gozo. El gozo estaba puesto delante de él. La Biblia dice que el Señor, como Jesús hombre, ¿cierto?, en ese misterio hipostático, en esa unión, porque él no dejó de ser Dios, pero se revistió de humanidad, es decir, Cristo Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Fue fortalecido en medio de súplicas, lágrimas y acompañado de la presencia angelical. El libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7 y Lucas capítulo 22 verso 43 hablan de aquello, ¿ya? La presencia angelical fortaleció a nuestro Señor Jesucristo. Su gozo de estar cumpliendo plenamente la voluntad de su Padre le llevó a afirmar su rostro como un pedernal, como una piedra, como una roca, ofrendando voluntariamente su cuerpo santo en manos de los impíos. Nunca olvidemos tampoco, hermano, que el Señor dijo ahí en Juan 10, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo, cuando dice de mí mismo, dice voluntariamente, de mi voluntad, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Lo que ocurrió en la cruz, hermanos, no fue un asesinato, no fue un crimen, fue un sacrificio, fue una ofrenda y todo hecho con gozo. ¿Lo podemos entender? Con nuestra mente natural es imposible. Esto se puede solamente concebir por fe y por el testimonio de las Santas Escrituras. El profeta Isaías dice así, vi mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesar es arrancar, le arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal. Isaías capítulo 50, versículos 6 al 7. Algunas cosas que quiero resaltar. Primero, los verdugos le arrancaban la barba. Segundo, su rostro fue objetivo de injurias, se burlaban de ignominia, de afrenta, de vituperio, ¿no es cierto? Enlodaban su honra, pero además en lo físico fue objeto de no solamente de escupos, hermanos, sino que de esputos. ¿Sabe lo que es un esputo? La diferencia del escupo, el escupo o saliva, es, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos en la boca para lubricar el movimiento de la lengua, etc. Pero esputos son secreciones bronquiales, hermano. Nuestro Señor Jesucristo a ese extremo llegó. Imagínense, de no ser por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios y el gozo que estamos estudiando, esta obra de salvación hubiese sido imposible. Por eso que el Evangelio va más allá de una lógica humana, hermano. Va más allá de una novela del más eximio de los escritores. Es la historia del Padre y del Hijo, la historia eterna de redención, para la gloria de Dios. La vida, el padecimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos permite mirar la perfecta definición del gozo, el cual siempre se proyecta hacia la esperanza de gloria. El gozo es la vitalidad que fortalece el peregrino. La Biblia dice que el gozo es nuestra fortaleza, ya lo leíamos en Nehemías capítulo 8 versículo 10. Cristo enseñó respecto al gozo, poniendo una ilustración acerca de los padecimientos de una mujer encinta, la cual llora y lamenta por los dolores temporales del parto, pero con el gozo cumplido una vez que da a luz su hijo anhelado. Juan capítulo 10, verso 20 al 22, texto que ya lo citamos en ese listado, ¿cierto?, en esa selección de versículos bíblicos de pasaje la semana pasada. La aflicción temporal
no puede arrebatar el gozo de lo que significa aquel cumplimiento de las promesas venideras, como Pablo decía, como entristecidos, mas siempre gozosos. Podríamos decir y añadir muchas cosas, hermanos, respecto al gozo. Pero volvamos a Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12. Luego de poner a nuestro ejemplo, número 1, que es nuestro Señor Jesucristo respecto al gozo, del cual hemos estado hablando en extenso, el gozo, ¿no es cierto? Vamos a ver la base de este gozo. Dice acá en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. Permítanme, hermanos, mencionar este asunto de la esperanza. Porque en esperanza hemos sido salvos, hermanos. Aquí el apóstol Pablo también enseña en otras partes que usted lo puede revisar. Por ejemplo, Romanos capítulo número 8. Si lo quiere escuchar o lo anota ahí, Romanos capítulo 8, versículo 24. Dice así. Romanos capítulo 8, verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, nuestra esperanza es invisible. Y yo podría agregarle algo más conforme a los relatos bíblicos. Es una esperanza casi imposible en lo humano, absurda. Por eso que dice la Escritura, en lo humano estoy hablando, que todas estas cosas, para el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, todo esto es locura. El Pablo usa una palabra griega y es locura, que es estupidez. Entonces, cuando nosotros presentamos el Evangelio con pureza, no espere otra cosa del mundo, a menos que el Señor intervenga en el corazón de los oyentes, no espere aplauso. Espere lo que el propio Señor experimentó y sus apóstoles, la mofa, la ignominia, la burla, porque le van a catalogar de estúpido, de irracional. Pero Pablo dice que en esperanza fuimos salvos. Nuestra salvación, que nos produce gozo, se proyecta en la esperanza, pero una esperanza invisible. Porque esperanza deriva de la palabra espera. Y la palabra espera es el núcleo de la fe. La fe, según Hebreos 11:1, que es certeza o sustancia de lo que no se ve, de lo invisible. Certeza de lo que estamos esperando y convicción de lo que no se ve. Quizás la palabra esperar, hermanos, hermanas, es una de las tantas que resistimos y, por qué no decirlo, no quisiéramos experimentar. De verdad que a nadie le gusta esperar. Todo lo queremos de manera instantánea, sobre todo en una generación donde todo se mueve a través de la tecnología, todo es rápido. Los más viejos, sí, muchas veces tuvimos que esperar, hacer largas filas, pero ahora todos los trámites, la mayoría por lo menos, se hace por internet y todo queremos rápido. No nos gusta esperar. Estamos viviendo en ese tiempo, hermanos, de lo instantáneo. Y podríamos caer en la insensatez, hermanos, inclusive que una vez yo se los comentaba como anécdota, éramos jóvenes, estábamos orando y en esa ignorancia de las escrituras, orando ahí, había un hermano que decía: Señor, dame paciencia, pero dame la hora. Me acuerdo también de ese hermano, porque todos decíamos amén, hermano. ¿Sí? Lo que él estaba orando y que ahora, después de los años, uno se da cuenta que no tiene consonancia con la escritura. Bien intencionado, sí, pero estábamos errados y nosotros confirmábamos con amén ahí cuando queríamos paciencia, pero ahora no, la paciencia es un recorrido, hermanos. A diferencia de la lógica humana, que solo concibe la paciencia como un resultado de una operación inmediata, las Santas Escrituras nos enseñan que la paciencia es producto de las tribulaciones. Sí, oiga, de las tribulaciones. Eso vamos a ver en Romanos 12:12, la segunda parte, sufridos en la tribulación. Todo esto que estamos viviendo es parte de la tribulación temporal. Todo lo que la iglesia ha vivido a través de su historia, hasta el arrebatamiento de la iglesia, es un recorrido de padecimientos y de tribulaciones. Y precisamente la paciencia es fruto de las tribulaciones. Y es además factor de prueba. Para finalmente producir esperanza, está todo ligado, íntimamente relacionado.
lo cual podríamos graficar en esta secuencia que llamo yo, ¿cierto?, que es la secuencia del peregrino. Una manera simple de estudiar las Escrituras. Dice Romanos capítulo 5, verso 3 al 4, alguna vez yo lo he citado, si querés lo busca. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación es productora de paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Aquí esta es una secuencia, hermanos, que nos va a acompañar todo el resto de nuestra estadía aquí en la tierra, en nuestro peregrinaje. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Esta secuencia divina tiene el soberano propósito de proyectar nuestra vida en esperanza. ¿Qué mal le hace a la iglesia? ¿Qué mal nos hace a los cristianos aterrizarnos aquí? Podríamos hablar en extenso de esto, hermano. Hay tantos pasajes que compartir, pero tenemos que avanzar. Solamente citar un aspecto de esto. Las características de los hombres del último tiempo no será esperanza, sino que arraigados a este mundo. Por ejemplo, el Señor dijo, ¿no es cierto?, como los días de Noé, como los días de Lot, ¿cierto?, en Mateo, en Lucas, hace una mención de ambos, Noé y Lot, y todos con características similares. Comían, bebían, plantaban, edificaban, compraban, vendían, se casaban, etcétera, etcétera. Actividades netamente arraigadas en este mundo, nunca esperando nada más que este mundo. Por eso que una iglesia que solamente piensa en lo terrenal se ve frustrada, se ve confundida. Los feligreses, hermanos, se ven confundidos con, por ejemplo, todo lo que está pasando. Escuchaba un pastor que predicaba, ¿no es cierto?, que decía de manera muy honesta, pensábamos que el templo era nuestra gloria. A mí me gustó mucho escuchar eso. El templo era nuestra gloria, que viniera la gente a nuestros templos. El Señor nos quitó todo aquello. ¿Y qué es lo que queda? El Evangelio no está sujeto, no está confinado a un recinto, a un templo. Muchas veces lo leíamos, hermanos, los hablábamos. Y gracias al Señor que esto no es una sorpresa de lo que estamos viviendo. La iglesia de Cristo es más allá que un local de reunión, que un grupo social. Es la comunión de los santos. Y esa comunión es sobre la base de la palabra de Dios, sobre la obra del Espíritu Santo. Una vez estudiábamos eso, no se puede tener comunión verdadera, bíblica, sobre las bases de solamente la amistad, las personalidades afines. No, eso no es comunión, eso es el club social, nada más que eso. Eso se puede lograr en un centro de madre, ¿no es cierto?, en un club deportivo, pero en la iglesia, más allá de la amistad, que se crea el lazo de amistad, por supuesto, pero lo fundamental para que eso perdure son los lazos de la comunión, hermanos. Entonces, la comunión tiene que ver con la palabra de Dios, la perspectiva de Dios, y eso tiene que ver con la esperanza. La esperanza es algo que nos proyecta nuestra vida más allá de lo temporal. Y yo les mencionaba eso de que los últimos tiempos serán al contrario, citados. La gente se va a golpear aquí, ¿cómo puedo construir, hacer esto y aquello? Como que vamos a pasar toda la vida aquí, hermanos. Y el propio Lot, antes de salir de Sodoma, que quiero insistir en esto, si usted revisa ahí Génesis 19, no salió por voluntad propia, hermano, ¿eh? No salió por voluntad propia. Yo soy uno de los convencidos, hermano, permítanme quizás de manera muy personal, que nosotros nos fuimos a Cristo voluntariamente. Él nos arrastró, hermanos, en contra inclusive de nuestra voluntad. Juan 6:44 lo dice, ¿no es cierto? Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. De la misma forma, hermanos, Lot fue arrastrado a salir de Sodoma. ¿Por qué quería decir eso? Citarlo. Porque Lot se quedó mirando sus pertenencias. Todo eso iba a ser destruido. Su gloria, su gozo estaba en lo temporal.
y los ángeles tuvieron que asir de él, usa esa expresión asir en hebreo, que es tomar por la fuerza y llevárselo. Así como decía el Señor, fuérzalos a entrar. Fui seducido, dice el profeta Jeremías, ¿no es cierto? Me sedujiste, Señor, y fui seducido. Bien, aquí nosotros vemos algo muy distinto. La esperanza del creyente va más allá de una cosa temporal, de una cosa transitoria. La paciencia y la prueba. Pero no es menos cierto que a nosotros no nos agrada esto. Todo lo queremos aquí y ahora. ¿Le suena característico esta expresión aquí y ahora? Kingdom Now. La teología del reino es una teología que partió en sus inicios, quiero citarlo muy brevemente porque tiene muchas aristas, pero es el punto de inflexión, por decir así, en la larga historia de la cristiandad o del cristianismo aquí en la tierra, siglo IV, escritos de Agustín de Hipona, donde comienzan a sentarse las bases de la Iglesia Católica Romana, diciendo que la Iglesia es el reino aquí y ahora. Nada que esperemos aquí, nada de esperar aquí a un Señor que viene. No, nosotros tenemos que tomar las riendas de este mundo. Lo estoy diciendo vehementemente para que se entienda la idea de esa teología. Los primeros 3 siglos los creyentes esperaban al Salvador. Tenían su esperanza en lo que venía, su gozo en la esperanza, gozosos en la esperanza. Siglo IV en adelante, no, la Iglesia quiere reino aquí y ahora. Sabemos que eso no se sostiene. Y en definitiva, el hombre ha pretendido rebajar el Evangelio a esta premisa puramente humanista, que pondera solo el bienestar terrenal instantáneo. Por eso nosotros vemos muchas iglesias, muchas congregaciones multitudinarias que pregonan la felicidad, el dinero, la sanidad, la plenitud, la prosperidad. Es la iglesia en la Odisea. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. El Señor advirtió todo lo contrario, como lo acabábamos de leer. De ahí que el Evangelio se ha transformado en un ofertón que dice: ¿tienes problemas de salud? ¿De dinero? ¿De amor? Entonces ven a Cristo y Él solucionará tus problemas. Es decir, concebimos al Señor como el solucionador de nuestros problemas. Yo la otra vez me acordaba de Pablo, el apóstol Pablo, un fiel servidor de Cristo. Y tuvo más problemas que antes, hermano. Esa teología no es la verdadera, no es lo que enseña la Biblia, hermano. Un creyente es posible que pueda tener incluso más problemas como cristiano. Por eso que los apóstatas, y es dramático ver hermanos que una vez estuvieron con nosotros, compartieron con nosotros, como dice Hebreo, degustaron el don celestial, cantaron himnos, incluso se bautizaron, pero no fueron regenerados, no nacieron de nuevo y volvieron al mundo. Y yo he conocido algunos que dicen: estoy ahora mejor. Imagínense. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué terrible. Pero el cristiano dice como Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A pesar de las aflicciones, a pesar de todo lo que significa querer servir al Señor, el desánimo, la desazón, incluso, ¿por qué no decirlo?, el vituperio, porque también se vive vituperio, es decir, desacreditación, querer ofender la honra de las personas. Aún así, el creyente sigue adelante. ¿Y por qué? No por méritos propios, porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene el gozo puesto delante. El gozo es la esperanza. Pero la gente dice: ven a Cristo para que se solucionen tus problemas. No, hermanos, el Evangelio no es un ofertón, es una demanda, hermanos. Más que una oferta, es demanda. El que pone la mano en el arado, dice el Señor, y mira hacia atrás, ya está descalificado, no sirve para esto. El que pone la mano en el arado tiene que mirar hacia adelante, proyectarse hacia la esperanza. Cristo es la única solución, dicen ellos. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Nuestras oraciones muchas veces solo anhelan el sí de Dios y rechazan el no, y se repudia cuanto más el, comillas, el espera del soberano. A veces aprendíamos de manera muy didáctica esto que estamos estudiando. Si la teología tiene que ser bajada a lo simple, hermano. Cantábamos con los niños:
que el Señor, cuando oramos, muchas veces el Señor dice sí, pero a veces el Señor dice espera, y otras veces el Señor dice no, y es a causa de su amor, ese amor incomprensible que a veces no podemos explicarlo. A veces la respuesta del Señor no es la respuesta que esperamos, y muchas veces esa respuesta es espera. Ya vamos a ver algunos salmos. Espera en Dios, guarda silencio ante Él, espera en Él, y Él hará. Es decir, la esperanza no es algo humano, hermano, no es algo de la razón humana. Nosotros no nos gusta esperar, no nos gusta vivir en función de la esperanza. Queremos resultados ahora, rápido, ya. Entonces, el hombre repudia no solamente el no de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pablo no? Pablo le dijo, 3 veces le rogó al Señor que le sanara una enfermedad. ¿Qué le respondió el Señor? No. Y después Pablo entendió, ¿no es cierto? Lo decíamos la semana pasada, entendió que era para la gloria de Dios. Él entendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Se acuerda cuando Moisés le dijo a Moisés, no? ¿Qué quería Moisés? Era toda su esperanza, su gozo era llegar a la tierra prometida. Y el Señor lo privó de toda esa esperanza. No obstante, él fue salvo y está en la gloria y estará por toda la eternidad, porque nuestra proyección es más allá de lo temporal, de lo terrenal, de lo tangible. Pero Moisés tiene que haber vivido duramente ese no de Dios, esa respuesta que no esperaba. Nosotros pensamos que las respuestas que Dios nos tiene para nosotros siempre son sí. Oramos por este enfermo, Dios tiene que responder que sí. Y si no se mejora, Dios no nos respondió. No, hermano, no es así la cosa. Dios responde sí, Dios responde no, y también Dios dice espera. Y muchas veces calla. Como en Sofonía dice, ¿no es cierto?, que Dios calla. Hay un silencio de Dios. Entonces imagínense, yo me pongo en los zapatos por unos segundos de Moisés. Lo único que quería, déjame entrar a la tierra, déjame. No, basta, le dice. Basta, no me hables más de esto. Bueno, el Salmo 37:7, con esto vamos terminando en esta parte. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Amados hermanos, se hace necesario reivindicar el verdadero sentido de la devoción, ya que muchas veces, en lugar de guardar silencio ante Dios y rendirnos en la esperanza de su respuesta, pedimos, clamamos y a veces insolentemente exigimos al Señor respuestas rápidas, instantáneas, favorables. Como en el catolicismo romano hay un San Expedito, ¿no es cierto?, que es correo express, hermano. Hasta un santo express han tenido ahí, delivery, el San Expedito. Imagínense qué vergüenza delante del soberano. El salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, habla de una manera divina, no humana. Nos instruye a que debemos callar ante Él y esperar. Hermanos, lo maravilloso de esta esperanza es que no es una idea filosófica. Me acuerdo de un tal Sísifo, este Sísifo que estaba condenado en esa mitología griega a llevar una piedra arriba de la cima de la montaña. Tenía que llevar la roca. Pero él sabía que una vez que la roca llegaba arriba, la roca se venía para abajo y ahí tenía que volver un ciclo interminable, eterno de frustración. Quizás asilando por ahí, ¿cierto?, en su foro interno la idea de que un día esperando que la roca se quede arriba. Amados hermanos, el cristianismo no es una idea filosofal de vanas esperanzas. Nuestra esperanza se convertirá, escúcheme bien, en realidad, y va a ser muy pronto. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos has enseñado en esta noche a vivir con gozo, pero basado en la esperanza. No un gozo de un autopositivismo, de ser proactivo, propositivo,
optimista como el mundo pregona. Nuestro gozo está en la esperanza de gloria. El leer tu palabra, el leer los ejemplos bíblicos, realmente nos fortalece nuestra esperanza y por consecuencia nos llenan de gozo. Gracias por estas reuniones que hemos tenido en estos últimos jueves, porque también hemos sido consolados. A pesar de la adversidad, tú nos llenas de gozo, y un gozo que se proyecta a la esperanza, porque en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo volverá por nosotros. Y en un abrir y cerrar de ojos, en esa velocidad tremenda, no nos vamos a dar ni cuenta cuando nuestros cuerpos sean glorificados y estemos para siempre con Él. Gracias, Padre, por esas promesas. Gracias porque hemos sido renacidos a esta esperanza viva. Gracias, Señor, porque esto no es ficción, no es filosofía barata, es la verdad. Y como tal, tendrá su cumplimiento cuando Cristo vuelva. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.